La verdad es que yo no había dado el testimonio no porque no quisiera, sino porque quería darlo cuando yo estuviera completo, digámoslo así. Como ustedes saben, hermano, yo estuve con coronavirus y todo fue corrección de Dios y en el momento la acepté. Yo me molesté con el pastor, me molesté con el hermano Luis porque el pastor me regañó y yo después le pedí perdón al hermano Luis porque sí me equivoqué. Quizás no lo dije con maldad, pero solo Dios conoce los corazones. Después yo me di cuenta que sí lo dije con maldad y con enojo. Y como dice el pastor, que cuando el Señor nos corrige es porque tenemos padres, que nos preocupemos cuando no nos corrige. Y la verdad es que el año pasado a mí me dio de refilón, a mi esposa esta vez le dio de refilón, así nomás. Con una liberación que hizo la pastora quedó bien. El detalle es que la cosa no era ni con mi esposa ni con la Rubí, porque la Rubí estuvo en todo momento con nosotros. Lo único que yo me le apartaba a ella, cada vez que yo llego ella trata de abrazarme, pero yo llego de la calle y tengo que cambiarme, bañarme, etcétera, pero ella siempre que quisiera abrazarme. En ese momento era peor, porque yo no me le podía acercar ni a 2 metros. Y a ella no le dio ni un solo síntoma de tos, ni uno solo. Así como la ven ahorita, así estaba ella. Gloria a Dios. La corrección era solamente para mí. Pero esta vez sí me dio de lleno. Yo era para que hubiese estado entubado. Yo era para que prácticamente me dieran por desahuciado, quizá en cuidados intensivos. Y aún así, en esa condición, Dios me permitía que caminara, porque el detalle que yo tenía trabajadores, me he metido a esto de la construcción y he andado con varios trabajadores, a veces 3, a veces hasta 15 trabajadores. Y el problema es que estaba con un trabajo grande de una farmacia Saba, y eran como 500 metros de pegado de cerámica. Obviamente habían varios trabajadores y yo no podía dejar ese trabajo solo. Pero lo difícil que era, al principio pues yo no me sentí cansado, no lo tomé así. Me decía mi esposa, yo me imaginé que era, pero quería hacerme la idea que no era el coronavirus. Ni siquiera me acordaba, dice que me dio fiebre, y fiebre fuerte, es cierto. Yo me quejaba, pero yo no sentía dolor, pero sí me quejaba. Ya un día estábamos hablando yo abajo con los pastores, pero yo no sentía dolor, pero sí me quejaba. Y cuando yo caminaba tan despacio. El problema mío era montarme en el bus. Esas gradas para mí eran como que subiera el edificio de 16 pisos que está allá de la asamblea, y a toda carrera. No era que yo iba a subir en todo el día. Entonces esas gradas del bus, y cuando había mucha gente, yo salía de la casa con 2 y 3 mascarillas. El problema era que, decía el pastor, andar repartiendo. ¿Cómo iba a hacer con aquellos trabajadores? Ya estaba metido en ese trabajo. Cuando yo salía de la casa, yo iba viendo como los pajaritos así, para que miraran la gente que yo iba viendo y no notara. Pero yo no podía ni siquiera dar un paso por el cansancio, era exageración. Yo no podía respirar. Los pastores estuvieron en todo momento preguntando, orando, haciéndome liberación. Al final la corrección fue de Dios y la sanación también vino de Dios. Él lo permitió de esa manera, pero sí fue un coyuntazo fuerte, como dicen allá, un tajonazo de ese cuero duro, cuero de baqueta. Y lo raro fue que dice en Romanos 8:28 que todo lo que nos acontece, y el pastor lo decía el domingo, que todo lo que nos acontece a los hijos de Dios es para bien, nada es para mal, a los hijos de Dios, no habla de todos. Y yo caminaba de lentes, y si ustedes me miran sin lentes es porque me estorbaban los lentes. Yo miraba turbio y me lo quitaba y miraba claro. Entonces dejé de utilizar los lentes. Un poquito quizás en la noche las letras, pero es lo único. Pero veo mejor sin lente que con lentes. Por esa parte pues salí ganando.
Mi esposa se cansó en un momento ella me hacía sustancias, ya no las quería, solo el olor a ella ya le estorbaba, y era normal pues por estar así. El viernes creo que le decía a los pastores que sí se asustó, estuvo preocupada, y la verdad que quien no va a estar preocupada era un moribundo, y lo peor es que yo tenía que salir, yo no quería salir, pero tenía que hacerlo, y las llamadas de celular, y mira, que están preguntando por esto, que están preguntando por lo otro, no, voy a tener que ir. Me bañaba con una dificultad, me cansaba, yo caminaba como aquellos viejitos que andan con andarivel, y eso era un cansancio exagerado para mí. Recuerdo que el año pasado la Carlita me dio unos de, no sé cómo que se llaman, de esos que se echan en la boca. Y yo me comencé a echar, porque lo que y sucede que yo me acordé de ese, cuando yo me cansaba mucho, lo fui a agarrar y dije, esto no tiene, yo le hacía, no salía nada, la llamé a la Carlita, fíjate que esto no tiene, lo tenés que menear, y lo busqué en internet, se tenía que menear, agitar. Ahí ya comenzó a salir, pero me dice, revisar si está vencido, y en efecto estaba vencido desde febrero. O sea que me estaba echando un oxígeno vencido. Ahí nomás lo pedí. Gracias a Dios, en ese momento tenía que me daban semanal, no siempre, ¿verdad? Pero sí me estaban dando dinero para pagar a los trabajadores, y eso me ayudó a poder tener la facultad de llamar a la farmacia y cualquier medicamento que yo necesitaba, no siempre, ¿verdad? No siempre, porque de momento me encontraba sin ningún peso porque tenía que trabajar. Y el problema es que también tenía que ir, porque si no tenía entrada, ¿cómo iba a pagar el alquiler de la casa? Como ustedes saben, nosotros alquilamos. Al final, ya en las últimas ocasiones, yo recuerdo que me fui y me dio ganas de orinar. Y de ese proyecto un poquito abajo, estaba como una bajadita, y yo fui y ya no pude subir, ya el aire no me dio. Y le dije, yo sé que no me voy a ir, Señor, porque me tienes para mucho, pero acepto tu corrección. No pensé llegar a esos términos, y aún el oxígeno que acababa de pedir, esa cosita, yo traté de absorberlo, no pude, me quería dejar caer, ya no respiraba, pero yo dije, Señor, te pido ángeles. Y yo estaba consciente que la corrección fue dura, y lo que yo le dije, yo me molesté porque el hermano Luis renunció los viernes, me dice el pastor, renunció el hermano Luis, entonces claudicó el grupo, también ya no vas a tocar, y a cuenta de qué, si ya renunció, ese es su problema. Se lo dije, no es mío, pero es el grupo, dice, estaban los dos, sí, pero él fue el que renunció, yo no, y fue tanto así que le dije, él es un mediocre que está renunciando, no yo, así lo dije yo, y esa fue la palabra que al Señor no le gustó. Tanto así que mi voz se descompuso en su totalidad. Yo no podía a veces ni siquiera hablar, ya no era ni el cansancio, era la voz, se me descompuso. Yo cuando vine acá tuve una visión un segundo domingo, no recuerdo, donde miré como varias tiras así. Yo me imaginé que eran las glándulas, las cuerdas vocales, y como que pasaron un hilo entre medio, y en una de las partes las jalaron y la dejaron pensar. Es igual como cuando uno se levanta, no puede hablar porque obviamente ya están como pegadas. Ya cuando ellas se comienzan a mover, nosotros comenzamos a hablar. Entonces, al estar pegada, yo no podía sacar una voz normal. Me decía la Carlita, está en la pubertad. Y sucede que yo dije, ¿será que no voy a volver a cantar? Voy a volver a cantar, pero será en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío, si Dios lo permite. Pero algo que sí yo le pedí a Dios, y le dije, Señor, no quiero mi garganta, no quiero mi garganta para volverte a cantar. Yo se lo pedí, si yo no cambio de corazón.
si yo sigo con esta soberbia, con este orgullo, con esta altivez, no me da eso, porque nada me va a servir estar cantando, sea en un altar o donde sea, si yo no cambio de corazón. Hasta hace poco yo no me daba cuenta, si no ha sido por mi esposa que me dice, vos eras racista. Yo no lo sabía. Pero como ustedes saben, mi esposa es de piel blanca. Normalmente, cuando yo andaba en el mundo, a mí me gustaban las personas blancas. Y cuando yo miraba, tal vez pasaba por un barrio y miraba a aquellas mujeres cómo se pintan, con una falda hasta acá, y decía, esa mujer. Y tenían unos niños, y yo decía, qué feitos, por ser moreno. Porque tal vez un blanquito podía andar sucio, alborotado, pero yo no lo miraba tan así. Y comencé a ver al ser humano de una manera diferente, de una manera que ya lo veo como que fuera quizás la Rubí, mi esposa. Es una alma que necesita, es una alma que si se pierde se va al infierno. Y a mí no me gustaría ver a mi esposa o a un hijo en el infierno. Ya la comencé a ver de una manera diferente. Yo le decía a ella, fíjate que veo a las personas de una manera diferente. Creo que eso ayudó, y desde el punto de vista sí era racista, porque la verdad es que no es que yo no optara o no le iba a hacer caricia o no le iba a hablar a alguien que fuera moreno, no, pero sí hasta cierto punto. Entonces pienso que eso es racismo, como me dice ella, sí, yo no tengo por qué. Una persona blanca, una persona morena, para Dios es igual. En cambio yo tenía diferencia. Me ha ayudado mucho esto. Como ser humano sigo pecando, tengo errores, horrores, pero ahora le estoy pidiendo a Dios que cada vez me ayude a amarlo más. Porque nada sirve decirle a un hermano Dios te bendiga, poner una apariencia de bendición, o cuando me llaman Dios te bendiga, varón, le saluda a Moisés, ¿en qué le puedo ayudar? Y si sigo con la soberbia, con la altivez. Entonces yo le he pedido eso a Dios. Me sorprendió cuando la pastora, el Señor habló a través de la pastora, y la verdad es que incluso hoy, cuando yo comencé a cantar, yo le dije a la Carlita, yo estoy cambiando los acordes porque no me dan las notas, no me dan. Si yo un canto lo cantaba en sol, lo estaba sacando del 12, o sea, 7 tonos más abajo, que es una exageración. Yo me puse a hacer ejercicio por la mañana, sí me limpió la garganta y alguna serie de ejercicios, pero no me sirvieron de nada. Entonces es Dios el que da la sanación completa, es Dios el que da la victoria, es Dios, cuando estamos en sus manos, el que hace la obra. Nosotros muchas veces queremos hacerla por nuestra cuenta, y lo peor es que muchas veces creemos que no tenemos culpas, que somos no perfectos, pero que yo no he hecho eso, y tal vez somos más culpables que a quien estamos señalando. La verdad es que comencé a cantar de una manera diferente. Yo dejé que cantara la Daniel porque eran una cantidad de cambios, y yo que sigan, porque ya había terminado los cambios y eran las 10:05. Entonces digo, no, que siga. Ya después ella me dio, estaba cantando, no sé si ustedes me escucharon un poco ronco, no me daban los tonos. Ya después sentí que como que hubo algo así, como que se me abrió. Fue cuando yo ya saqué las notas normales, en las que normalmente acostumbro tocar las alabanzas, que no son notas bajas. He tenido diferencias con mi esposa, he tenido tal vez diferencias con algunos trabajadores, y he tratado de arreglarlo de la mejor manera posible, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque prácticamente me sacó de la muerte. Es difícil estar así, no poder respirar, y comencé a entender y decir, ¿cuántas personas están así y no tienen una oración? No hay nadie que esté viendo por ellos como los pastores estuvieron viendo por mí. No hay nadie que tal vez los esté viendo como mi esposa estuvo viendo por mí.
y tal vez están necesitados e incluso se consideran tan pecadores y el diablo les ha metido en su mente que incluso decirle a Dios, Señor, perdóname porque eso pasa de mí, por las cosas que yo he hecho, porque piensan que Dios no los va a perdonar. Y entonces muchos de ellos quizás hasta se mueran por no pedir perdón a Dios, porque piensan que Dios no los va a perdonar. Dios es bueno. Y les aseguro que en ningún momento se me vino por la mente, porque el pastor dijo el domingo antepasado, que hablaba sobre las personas que el Señor los había sanado y que tenían que poner la pistola y no la pusieron. Yo pienso que mi situación fue peor porque ya caí y ya no daba más. De momento comencé a respirar y pues aquí estoy por la misericordia de Dios. No me lo merezco, para nada, no me lo merezco, pero aquí estoy y toda la gloria sea para Dios. ¿Qué pasó? Me enteré ayer que mi hijo mayor está con coronavirus, pero está en manos de Dios. Yo estoy orando por él. El viernes la pastora oró por él. Me sorprendió que su mamá me dijo ayer que ya está mejor, se le compró medicamento, ya está mejor. Me dice que es sorprendente, había pasado varios días con la misma condición y ahora ya mire el cambio. Entonces es Dios el que hace el cambio, no es ni siquiera un medicamento, por muy caro, mejor que sea un medicamento, o que te vayan a intubar, es Dios el que da la sanación. Si Dios dice hasta aquí nomás llegas, hasta aquí nomás llegas. Si Dios dice vas a seguir porque te falta mucho por caminar, por recorrer, entonces es Él el detalle que muchas veces no nos disponemos, como quizás yo estaba haciendo yo tengo un problema y se lo he pedido a Dios que me ayude, porque si yo estoy aquí para tocar, yo estoy 1 o 2 horas antes, pero si yo no estoy tocando, yo vengo retrasado. Quizá es una área que se me hace difícil porque todos nosotros tenemos áreas. Y dice, el pastor, es excusa, y en realidad es excusa, por más que le diga el bus, o estaba lloviendo y no salía, es excusa, y yo creo que para Dios no podemos tener excusa, no lo podemos engañar. Y muchas veces queremos las bendiciones, pero no peleamos con ellas, como decía en la película de Luisín, que no oramos mucho y por eso las bendiciones no llegan. Entonces, como estaba ahí muchas veces cuando el Señor nos habla y te dice, te voy a bendecir, siempre esperamos que la bendición sea dinero. Y no es así. La bendición a veces puede venir en dones, puede venir, si Dios quiere, dinero, puede venir en una restauración familiar. Pero no, esa no es bendición, creemos que esa no es bendición, ya mi familia está bien, pero esa no es bendición. Debemos de dar gracias a Dios por todo tenemos que dar gracias a Dios. Y como lo he dicho, muchas veces lo dicen los pastores y muchos predicadores, sin Dios no somos nada, apartado de Él, como una rama de un palo solamente sirve para el fuego cuando se seca. Pero si estamos en el reino de Dios, las cosas van a ser diferentes. Va a ser más difícil para el diablo, podemos atacar en grupo que dividir. Que seamos uno solo, como Jesús mandó, sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y creo que así deberíamos de ser, mantener ese pensamiento. En lo particular, yo le doy gracias a Dios, porque aquí estoy vivo y espero poder servir en espíritu y en verdad completamente. Sé que, repito, soy humano y puede que me equivoque, pero le pido a Él que me libre de las tentaciones futuras, que me aparte y que me ayude a ser fuerte. Y tengo una reglita para darme cada vez que haga algo. Yo no voy a dar, me van a dar, no crean que la Ana me dio. Y si ella me dio, ¿por qué le voy a decir dame vos para que me duela más? No importa, ahí es la piedra que va a sufrir, pero es por lo mismo. El Señor me mandó darle la carne. Entonces, ese era mi testimonio, para gloria y honra de nuestro Señor Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estoy para servir. Dios les bendiga, hermanos.